El aire en el exterior es libre, pero el aire en el interior de una prisión es denso, pesado y frío. Es un lugar construido sobre el arrepentimiento, la violencia y sobre todo el silencio forzado. Las paredes no solo están hechas de concreto y acero, están saturadas con la energía de miles de vidas truncadas, gritos silenciados y almas que jamás encontraron la paz. Se dice que cuando una persona muere con una culpa inmensa o una agonía indescriptible, su espíritu no puede cruzar el umbral. Queda anclado al último lugar de su tormento. ¿Y qué lugar es más propicio para el tormento que una cárcel? Esta noche se abrirán 6 expedientes que los guardias, médicos y el personal de limpieza prefieren olvidar. Se adentrarán en la penitenciaría La Ciénaga, donde un médico escucha a las esposas de un paciente fantasma. Viajarán a los pabellones de La Roca, donde un guardia lucha por entender por qué una figura inmóvil se disuelve al tocarla el foco de luz. Escucharán sobre el pabellón 7, donde un recluso mudo desapareció, dejando atrás un eco aterrador que repite el nombre de su víctima. Prepárense. Lo que van a presenciar no es producto de la imaginación febril de un recluso. Son testimonios reales de quienes trabajan en la primera línea del olvido, donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino la manifestación de una culpa eterna. Hay lugares donde el castigo nunca termina, y esta noche se abrirán las celdas para que sus horrores salgan a la luz. Nadie escapa de lo que hizo, ni siquiera después de la muerte. Es hora de escuchar las historias de terror que las paredes de la prisión guardan celosamente. A continuación leeré las palabras textuales que me envió Antón. Soy Antón. Llevo 13 años haciendo la vigilancia en La Roca, este infierno de cemento y alambre de púas en medio de ninguna parte. Y cada uno de esos años ha pulido mis nervios hasta hacerlos transparentes. La gente de afuera se imagina la prisión como la ven en las películas, llena de gritos, peleas y el constante choque del metal. Pero aquí arriba, en la Torre B, mi puesto con vista dominante al patio central, lo que de verdad te rompe los nervios es el silencio. Un silencio denso, pesado, que se traga hasta el sonido de tus propios latidos y te obliga a escuchar el zumbido de tu propia sangre. Mi asignación principal es el turno de noche, la peor hora, que es cuando La Roca parece respirar profundo. El turno en que las reglas de la lógica se disuelven y el lugar se prepara para tragarse algo más que simple tiempo. Cuando llegué, joven y con la placa recién puesta, cargado de manuales y protocolos, el viejo jefe se sentó conmigo en esta misma silla giratoria que ya estaba gastada, con el cuero pegándose a mi uniforme. No me dio una charla sobre el uso de la fuerza o códigos de conducta. Me dio una sola instrucción, la más importante, y me la grabó a fuego. Me miró a los ojos, sin una pizca de humor, y me dijo: Antón, el patio central es el cementerio no oficial de esta prisión. No preguntes, solo escucha. Lo que veas en las rondas nocturnas, si está quieto, lo ignoras hasta que te veas obligado. Pero si lo ves inmóvil, totalmente estático, en mitad de la noche, tienes que encender el foco automático, alumbrarlo y esperar. Te repito, esperar. Solo dispara si intenta trepar la cerca o acercarse a alguna pared. Tienes que esperar a que la figura se disuelva en la luz antes de siquiera considerar el seguro del arma. ¿Entendido? Jamás me dio una explicación lógica. Jamás preguntó si lo entendí más allá de un asentimiento mudo. Simplemente se levantó, el crujido de su cinturón resonó en la torre,
y se fue. Esa advertencia inquietante, que sonaba a superstición de marineros, se convirtió en la única ley no escrita de la Torre B. Al principio, creía que era una forma elaborada de asustar al novato, o un protocolo para lidiar con algún recluso catatónico o con problemas psiquiátricos severos que mantenían en secreto. Pero a los pocos meses empecé a entender que el jefe no jugaba, que esa torre había visto cosas. Lo que hace que esta historia sea real, lo que de verdad me convenció de la gravedad de la orden, es que el fenómeno no es exclusivo de la noche, aunque es cuando se pone verdaderamente feo. El primer avistamiento diurno fue un mediodía abrasador de agosto. El sol caía a plomo, tan caliente que podías ver las ondas de calor distorsionando el aire sobre el asfalto del patio. Todos los reclusos estaban amontonados, buscando la miserable sombra de los pabellones, sudando, moviéndose en un constante murmullo de miseria. Pero había uno. Un recluso joven, de complexión delgada y cabello oscuro, vestido con el uniforme gastado de la prisión, pegado, casi fusionado, a la pared del bloque Delta. Estaba completamente estático. No movía un músculo. No bebía agua a pesar de la sed obvia. No hablaba con sus compañeros. No parpadeaba. O si lo hacía, era un parpadeo tan lento que parecía un fallo mecánico. Parecía una estatua tallada en el cemento gris, evitando el sol a pesar de que la escasa sombra no le ofrecía ningún alivio. Su quietud era antinatural, una especie de desafío a la biología y al movimiento del tiempo. Lo dejé pasar pensando que quizás estaba sufriendo un golpe de calor, pero luego ocurrió el fenómeno espejo. 20 minutos después de que lo vi, mientras hacía mi registro de rutina de la cámara que cubre el ala norte, lo volví a ver. El mismo recluso, el mismo uniforme, la misma delgadez, estaba en el otro extremo del patio, en un grupo totalmente distinto, justo al lado de la cancha de baloncesto. Lo tenía marcado, la forma en que se inclinaba ligeramente, la forma en que la luz no parecía reflejarse en su cara. Estaba en dos lugares a la vez. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Abrí la radio, mi voz apenas un susurro áspero, para reportar un posible clon o un recluso que se había desplazado demasiado rápido de una punta a otra del patio en un tiempo imposible. Pero mientras me preparaba para confirmar la posición con mis binoculares, la figura había desaparecido instantáneamente. No corrió, no se agachó, simplemente ya no estaba. La sensación fue de que la imagen se había esfumado, como una gota de agua sobre una plancha caliente. Y no solo no estaba donde lo vi la segunda vez, sino que el lugar donde lo vi por primera vez también estaba vacío. Fue como si el patio central se hubiese reseteado, como si yo hubiese visto dos imágenes que no debían existir al mismo tiempo, y el universo se hubiese corregido a sí mismo. Pero la confrontación nocturna es lo que nunca voy a olvidar. A eso de las 2 de la mañana, la hora de las pesadillas, cuando la oscuridad es tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo, sucedió. El patio es un campo abierto a la luz de la luna, y por más que intenten moverse, los reclusos activan los sensores de movimiento infrarrojos que tenemos instalados. Esa noche, la alarma óptica del centro del patio no paraba de parpadear con una luz verde intermitente, pero sin dispararse con el rojo de alerta total. Me pegué al cristal blindado, mirando hacia abajo con los ojos muy abiertos. Estaba ahí. La aparición se materializó de la nada en medio del patio central. No caminaba, no gateaba, simplemente estaba allí.
Era la silueta exacta del joven recluso del día, pero envuelta en una oscuridad más profunda que la noche circundante, una silueta que absorbía la luz de la luna en lugar de reflejarla. Lo que me heló la sangre fue que me estaba mirando fijamente. El jefe me había dicho que esperar, pero no me había preparado para ser el punto de mira de una sombra sin vida. Podía sentir su mirada clavada en la Torre B, una mirada incesante, llena de una rabia antigua que se había congelado en el tiempo y apuntaba directamente a mi posición. No se movía ni un centímetro, desafiando todos los sensores, actuando como un fallo inexplicable en la matriz de la seguridad. Mi mano, empuñando el radio y el botón del foco automático, temblaba con una intensidad que casi me impedía actuar. Recordé la orden. Era lo único que me anclaba a la realidad. Respiré profundo. Cerré los ojos por un instante para obligarme a mantener la calma que la torre exigía, y encendí el foco automático. El haz de luz de 10.000 vatios impactó el centro del patio con una fuerza brutal, inundando el espacio de una luz blanca e incandescente. Lo que sucedió después fue un espectáculo que desafía la lógica de todo lo que creí saber sobre la materia. La figura no corrió, ni se cubrió los ojos. No hizo nada que un ser humano haría. Permaneció estática, inmutable, incluso cuando el desenlace de la luz la envolvió por completo. Y luego, lentamente, sin prisa, como el humo que se disuelve en el aire sin viento o la escarcha que se evapora, la sombra empezó a adelgazarse y a volverse diáfana. No era una persona que se escondía, era una figura que se borraba de la existencia. Se desvaneció por completo al ser tocada por el haz, como si la luz no la estuviera iluminando, sino absorbiéndola o neutralizándola. En un segundo, solo quedó el círculo blanco del foco sobre el asfalto vacío. Nunca lo reporté más allá de mi registro obligatorio de sensor de movimiento defectuoso y activación de foco por error del operador. Pero en la soledad de la torre, con el eco del disparo retenido en la garganta, armé mi propia hipótesis del guardia. Hace años, mucho antes de que yo llegara, los registros de la prisión hablan de un incidente que fue encubierto. Un recluso murió de un disparo accidental desde una de las torres de vigilancia, en ese mismo patio central, justo donde apareció la sombra. Estoy convencido de que esa figura es el alma de aquel joven, condenado a repetir su último momento, su espíritu congelado en el tiempo justo en el instante en que la bala lo alcanzó. Su eterna penitencia es estar mirando hacia arriba, mirando a su verdugo en la torre. Y lo único que lo puede liberar temporalmente, o al menos obligarlo a desaparecer de nuestro plano, no es el fuego del disparo que lo mató, sino la pura e implacable luz. Una verdad simple y abrumadora que su pena no puede soportar. Lo más aterrador es que sé que no se fue para siempre, que no descansó. Solo está esperando pacientemente a que las luces se apaguen de nuevo, que la oscuridad se haga lo suficientemente densa para que pueda materializarse. Y yo tengo que sentarme aquí, en la Torre B, cada noche, esperando a que sean las 2 de la mañana para verlo otra vez. Eso, el saber que mi torre es el centro de su infierno, es la verdadera condena. Gracias, Antón, por enviar tu historia. A continuación, pasaremos a la siguiente. Mi nombre es Elías. Soy doctor, y si realmente crees que un penal de alta seguridad solo te castiga con el encierro, no has estado en la unidad médica de la penitenciaría estatal, La Ciénaga. Aquí la pena se paga con el tormento. Y mi turno de madrugada era la perfecta primera fila para presenciarlo.
La ciénaga es una mole antigua, construida con piedra húmeda que nunca termina de secarse, y su unidad médica es un área apartada del ruido de los pabellones, lo que debería ser una bendición. Es una ala pequeña, con 10 camas separadas por cortinas corredizas de tela blanca, que siempre me parecieron mortajas, y al fondo, un pequeño quirófano que ha visto más muerte que curación. En ese turno, la única alma que me acompaña es la enfermera Elena, o al menos, la única alma que respira. Era cerca de la hora más fría, la que llaman la hora de las brujas. Estábamos terminando de revisar los expedientes, y la calma era casi irrespetuosa. Elena se levantó para ir al baño, dejándome solo en el escritorio principal. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio hospitalario que solo se interrumpe con el susurro del aire acondicionado. Estaba tecleando, la única luz sobre mi cabeza, cuando lo escuché. Fue un lamento profundo y agónico. No fue un grito de dolor por una herida de cuchillo. Fue el sonido gutural y desesperado de alguien que se está rindiendo a una agonía insoportable. Era largo, tembloroso y terminaba en un jadeo de absoluta derrota. La clase de sonido que un cuerpo hace justo cuando el espíritu decide abandonarlo. Me quedé congelado, la mano suspendida sobre el teclado, tratando de convencerme de que el sonido venía de algún pabellón lejano, arrastrado por la ventilación. Pero antes de que pudiera racionalizarlo, ocurrió el sonido confirmatorio, lo que eliminó cualquier duda de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Inmediatamente después del lamento, nítido, metálico y sin lugar a dudas, se escuchó el claro golpeteo de unas esposas metálicas contra el catre de una cama. Clank, 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 clank. Un ritmo lento, pesado, como si alguien esposado estuviera luchando por liberarse o, peor aún, estuviera golpeando rítmicamente el borde de la camilla con sus muñecas atadas en un acto final de rabia. El lamento y el sonido de las esposas habían venido del mismo lugar, justo detrás de las cortinas de separación de las camas. Me levanté sin pensarlo 2 veces. No era miedo, era el protocolo. Alguien se había colado, o algún recluso había sido traído y esposado sin mi conocimiento. Pero eso es imposible en la ciénaga a esa hora. Tenía que hacer una inspección. Revisé las 10 camas una por una, abriendo las cortinas con una sensación extraña. La primera estaba vacía, la segunda también. La tercera. El aire se sentía pesado, como el de una sala de autopsias recién usada. No había sábanas revueltas, ni vendas, ni siquiera una huella de calzado. Revisé el pequeño quirófano al fondo. La mesa de operaciones relucía bajo su luz solitaria, completamente estéril. Luego fui al área de curas, detrás de la pequeña pared donde guardamos el material de emergencia. Todo estaba en orden. La enfermería estaba completamente vacía. No había un solo paciente, ni un guardia, ni nada que pudiera producir ese sonido. 10 camas vacías, que habían emitido un grito de agonía y el claro sonido del metal. Cuando volví al escritorio, la enfermera Elena salía del baño. Estaba de buen humor, pero la miré fijamente. Le conté lo ocurrido, cada detalle, el lamento, el clank de las esposas, la inspección fallida. Su reacción no fue de incredulidad, sino de puro horror. Se puso muy pálida. El color abandonó su rostro como si lo hubiesen drenado. No me miraba a mí. Parecía mirar a través de las cortinas vacías detrás de mí, casi susurrando, con la voz rota por un terror antiguo. Me rogó que no insistiera con el tema, que lo dejara pasar.
Me reveló que el incidente era conocido por el personal de la madrugada, pero que nadie nunca había hablado de ello en voz alta. Lo llaman el turno silencioso. Intenté buscar una explicación lógica, la única forma que tengo de lidiar con el miedo. Le dije que era el eco de un pabellón. No, no podía ser. La inexplicable proximidad de lo que escuché era mi martirio. El sonido fue nítido, fuerte, y provino del área inmediata de las camas, a no más de 5 metros de donde yo estaba. Un eco de un pabellón nunca sonaría tan claro, tan presente, tan metálico. La acústica de una prisión, lo sé por años de experiencia, solo produce murmullos distorsionados, nunca un golpeteo de esposas. Aquel sonido fue tan real que juraría que podía tocar el catre que lo había producido. Ahora, cuando estoy solo en la madrugada, sé lo que realmente presencié. La Ciénaga es conocida por sus ejecuciones y por los reclusos que mueren en el proceso de contención violenta. Es el recuerdo auditivo de una muerte violenta y desesperada. Tal vez de un hombre que fue traído a la unidad médica esposado y se le permitió morir de su agonía en una de esas 10 camas. Su alma, o su último recuerdo de dolor, quedó adherido a ese espacio. Y por eso, cada noche, su agonía se repite, buscando una ayuda que nunca llegó, con el sonido de las cadenas que lo retuvieron hasta su último aliento. No es un eco, doctor Elías. Es la memoria del metal y del dolor absoluto que se niega a marcharse. Y la próxima vez, me temo, las cortinas podrían no estar cerradas. Si de verdad te atreves a enfrentar lo que la oscuridad esconde, si el miedo es tu adicción y las historias que hielan la sangre son tu única verdad, entonces sabes que este canal es el único lugar donde la realidad se rompe. No te conformes con sentir el escalofrío. Conviértete en parte de él. Suscríbete ahora mismo a La Cara del Terror. Activa la campana de notificaciones y únete al pacto. Te garantizo que no querrás quedarte ciego cuando las verdaderas pesadillas salgan de la pantalla. Tu viaje apenas comienza. Quédate con nosotros. Continuemos con el terror. Me presento. Mi nombre es Camilo, pero debo decir que esta no es mi historia. Es la historia de mi padre Javier, un relato que él solía contar con la mirada perdida en los muros invisibles de un lugar llamado El Nido. Mi padre nunca fue un hombre de fantasmas ni de supersticiones. Él era de códigos, de disciplina y de la realidad más dura que golpea a diario a quien trabaja en una prisión. Pero incluso el hombre más pragmático se dobla ante lo inexplicable que habita tras las paredes frías y gruesas de un penal. Mi padre trabajó allí desde los años 70, y lo que les voy a contar sucedió en 1991. Un año en el que la tecnología de la prisión era rudimentaria y granulada en los monitores, pero los horrores que veía eran tan reales como el acero de las celdas y la humedad que lo cubría todo. El contexto de esta historia es crucial. Es una historia de lealtad. Mi padre forjó una profunda amistad con un guardia mayor, don Ricardo. Don Ricardo no era solo un compañero, era una institución dentro de la penitenciaría, el pilar sobre el que se sostenía la moral de los novatos. Un hombre que había dado su vida entera, sus mejores años y su salud a ese lugar. Vigiló el pabellón Gamma durante más de 25 años, una cifra que suena a cadena perpetua. Gamma era el ala más antigua, la más oscura, construida con la piedra más fría, y él era su sombra protectora. Sabía cada crujido, cada aliento, cada rincón. Cuando don Ricardo se jubiló,
Fue una fiesta triste y sobria. Él no quería irse. La edad y las reglas lo obligaron. 2 meses después nos llegó la noticia. Había muerto de un cáncer fulminante. El hombre que había sobrevivido a motines, a reclusos violentos y a cuchilladas improvisadas, se había ido en la cama de un hospital con la pena de no haber pisado el nido una última vez. La noche que comenzó todo fue una noche de ronda normal, a principios de otoño, cuando el frío ya se sentía en los huesos. Mi padre, Javier, estaba en la sala de control con su compañero de toda la vida, Patricio, cubriendo las 12 de la noche. Estaban tranquilos, inmersos en el zumbido de los pocos monitores granulados de las cámaras de circuito cerrado que tenían instaladas, bebiendo café rancio. De repente, sin que nadie abriera una ventana o una puerta blindada, sin que la ventilación central se alterase lo más mínimo, la sala de control fue invadida por una repentina y extrema ráfaga de frío. Un frío que no era ambiental, sino que parecía focalizado y profundo, cortante, como si un agujero de aire gélido se hubiera abierto justo en el centro de la habitación. A pesar de que todas las puertas estaban cerradas a cal y canto. Javier recuerda que se le erizó el vello de los brazos, y Patricio soltó el termo y se frotó las manos, convencido de que la caldera central se había averiado de golpe. Era un frío que dolía. Pero el frío duró solo unos segundos, desapareciendo tan rápido como había llegado, dejando tras de sí no solo la piel de gallina, sino una tensión nerviosa inexplicable. Ese fue el preámbulo gélido que preparó la escena para lo que vendría. Unos 10 minutos después, justo después del recuento de medianoche que reportaba todo en calma y orden, Patricio soltó una exclamación ahogada que resonó en el silencio. Señaló el monitor del pabellón Gamma. Ahí estaba, la figura fantasmal. Era inconfundiblemente un guardia, un hombre alto y ligeramente encorvado, con el uniforme de guardia de color verde oscuro perfectamente colocado, caminando a paso lento, con una parsimonia antinatural, por el pasillo central del pabellón Gamma. No llevaba linterna, y su silueta era apenas una mancha oscura contra las luces tenues de emergencia que parpadeaban. Era una marcha de vigilancia ejecutada a la perfección, pero una que se sentía pesada, como si cada paso le costara un esfuerzo monumental al suelo, arrastrando una pena invisible. La radio explotó inmediatamente con preguntas y órdenes. Llamaron al control, pidiendo la identificación del oficial. El guardia que había terminado su ronda en Gamma, hacía una hora juró por su familia que ya había salido de la prisión y estaba a 10 kilómetros de distancia, acercándose a casa. La figura, mientras tanto, seguía avanzando, lenta y metódicamente, sorda al pánico que causaba. El pánico se transformó en una decisión de seguridad máxima. 6 guardias uniformados ingresaron al pabellón Gamma de inmediato, armados, pensando que era un recluso disfrazado, o peor, una fuga masiva organizada para crear caos. Mi padre y Patricio miraban la cámara con la respiración contenida. La figura siguió caminando hasta que llegó a un punto ciego entre las celdas 5 y las 6, donde el cableado de la cámara se interrumpía. Simplemente giró la esquina y salió del campo de visión. Cuando los 6 guardias llegaron al pasillo en ese punto ciego, el aire seguía frío, pero no encontraron absolutamente nada. La puerta principal estaba cerrada, y cada uno de los reclusos estaba durmiendo, o al menos fingiéndolo en su celda. No faltaba ningún recluso. No había forma humana de que alguien, o algo,
hubiera desaparecido sin dejar rastro de una cerradura forzada o un muro roto. Ese incidente fue archivado oficialmente como una broma pesada o un fallo de la cámara, pero mi padre sabía que no era así. 15 días después, la tensión en la sala de control era palpable cada noche. Todos miraban el monitor de Gamma con una especie de pavor silencioso. Y a la 1 de la mañana, la misma hora exacta en que todo el penal se hunde en el silencio más profundo y la vigilancia se hace más solitaria, la figura del guardia apareció de nuevo. Esta vez no caminaba. Estaba parada, inmóvil, en el mismo centro del pasillo, bajo la luz débil, como si esperara algo o a alguien. Mi padre le gritó a Patricio que hiciera zoom con la cámara, exigiendo una respuesta. La tecnología era primitiva, y la imagen se volvió borrosa y granulada hasta el límite de lo tolerable, como una vieja fotografía maltratada. Pero al enfocar la vista, al obligarse a darle un segundo, la verdad les golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No era un disfraz. No era un recluso. Javier y Patricio se miraron, el miedo transformado en una tristeza profunda y un escalofrío de reconocimiento que trascendía el terror. La postura, el cuerpo ligeramente encorvado por la edad y los años de trabajo, el modo en que el uniforme le quedaba en los hombros. Era don Ricardo. La imagen, a pesar de la baja resolución, era inconfundible. Era su amigo, el hombre al que enterraron hacía apenas 2 semanas, el que no pudo decir adiós. La figura de don Ricardo permaneció allí, en su pabellón Gamma, solo por unos segundos más. Y entonces, justo cuando mi padre iba a tomar el teléfono, el monitor se llenó de nieve estática y la imagen desapareció por completo. En ese momento, en lugar de llamar a seguridad, en lugar de gritar, mi padre y Patricio se quedaron en un silencio absoluto que duró hasta el amanecer. No hubo necesidad de una explicación. Ambos habían sido testigos de lo mismo. Su conclusión de los testigos fue simple, y es la que yo llevo conmigo. No era un fantasma vengativo que venía a cobrar una deuda. No era un espíritu atascado por una muerte violenta. Aquel hombre que apareció 2 veces, justo después de su muerte física, estaba haciendo lo único que sabía hacer después de 25 años. Entendieron que esa había sido la ronda de despedida de su viejo amigo, su último pase de lista. Ricardo no podía dejar el lugar donde dedicó su vida sin asegurarse de que todo estaba en orden, sin dar su última vuelta por el pasillo que lo vio envejecer. Y cuando vio que su puesto estaba cubierto por hombres que lo respetaban y lo recordaban, se permitió, finalmente, marcharse de verdad. Una despedida fría, silenciosa, y que solo unos pocos tuvieron la triste fortuna de presenciar desde la oscuridad de una sala de control. Es la prueba de que en el nido, la dedicación puede atar tu espíritu más que cualquier cadena. Si la historia de Camilo te dejó los pelos de punta, prepárate para escuchar a Sofía. Gracias por contar mi historia. Al principio es algo que solo le conté a mis amigos, pero creo que es tiempo de que alguien más lo escuche. Me llamo Sofía y cumplí mi condena en el complejo correccional de Ironwood en California, pero ese nombre suena demasiado limpio, demasiado administrativo. La verdad es que Ironwood es un agujero sucio y ruidoso, donde el único silencio que encuentras es el que te congela los huesos. En ese lugar, no te castiga el sistema, te castiga la gente con la que te encierran, y el peor castigo de todos es el que te toca compartir celda.
y mi castigo personal se llamaba Lyra. Ella fue mi compañera de celda, durmiendo en la litera inferior. Lyra era una mujer que apenas alcanzaba los 30 años, pero que parecía haber vivido 3 vidas completas y horribles. Era una adicta a la metanfetamina, lo que se notaba en su apariencia física y mental deplorable, demacrada, con la piel cenicienta, los ojos hundidos y la mirada permanentemente perdida en algún rincón de la celda, como si estuviera buscando algo que había perdido para siempre. Lo que la hacía insoportable, sin embargo, no era su adicción, sino su comportamiento obsesivo. Lyra estaba constantemente susurrando. Hablaba de sus hijos, de cómo los quería, y siempre estaba obsesionada con encontrarlos y hablar con ellos, clamando por no haberlos abandonado jamás. Mis bebés me esperan, Sofía. Tengo que encontrar a mis bebés. Están solos, me decía, y yo rodaba los ojos, pensando que era solo el efecto de la abstinencia y la locura carcelaria, el eterno lamento de una madre descarriada. Mi indiferencia, mi mecanismo de defensa, duró hasta que una compañera del pabellón, una mujer llamada Rosa, se acercó a mí una tarde en el patio. Rosa era mi única confidente en la prisión, y sin que yo preguntara, me contó la razón del encarcelamiento de Lyra. La verdad era más fría que el cemento de los pasillos. Rosa me dijo que Lyra no estaba allí por robo o drogas. Estaba condenada por un cargo mucho más grave y silencioso, homicidio culposo agravado. Me explicó el horror con voz baja y temblorosa. Lyra había estado viviendo con sus 2 hijos pequeños, de 3 y 5 años, en una estructura abandonada en las afueras de la ciudad, una posilga. Una noche de invierno, por su negligencia al intentar cocinar con leña dentro de la precaria choza para calentarse, se provocó un incendio. En lugar de rescatar a sus hijos, Lyra huyó en pánico, corriendo por su propia vida. El verdadero horror era que los niños no murieron quemados, murieron asfixiados por el denso humo y el monóxido de carbono que se formó dentro del pequeño espacio sellado. Lyra los había abandonado a una muerte lenta e invisible. La condena era legal, por supuesto, pero su verdadero castigo, el que yo presencié noche tras noche, no lo dictó ningún juez humano. Ahí fue cuando comenzó la tortura nocturna. Yo no tuve que preguntar si la historia de Rosa era verdad. Las pruebas se manifestaban cada noche con la precisión de un reloj maldito. Los primeros síntomas eran siempre los mismos, y comenzaban a la misma hora, en el mismo instante en que se apagaban las luces principales, y el penal se sumía en un silencio roto, solo por los ronquidos lejanos. Yo me despertaba, invariablemente, sin alarma ni ruido. Era como si mi alma reconociera el momento. El aire de nuestra pequeña celda se volvía denso y pesado, y no era el hedor habitual de la prisión. El ambiente se llenaba de un denso olor a humo y tela quemada. Un olor seco, áspero, que te arañaba la garganta y te hacía toser en silencio. Exactamente el olor de un fuego que se extinguió por falta de oxígeno, no de combustible. Era el olor de la asfixia. Inmediatamente después del olor, venía la aparición auditiva. En el silencio espeso de la celda, resbalando entre los barrotes, resonaba la risita juguetona e intermitente de unos niños pequeños. No era un eco lejano, no. Era fuerte y cercano, como si estuvieran jugando a las escondidas justo al lado de mi litera. Pequeños jadeos y carcajadas infantiles que se cortaban de forma abrupta, reemplazados por un silencio sepulcral que te hacía dudar de tu propia cordura, solo para volver a aparecer. El sonido era dulce, inocente y burlón,
Y eso lo hacía 100 veces más aterrador, porque yo sabía que los que reían ya no eran inocentes en su intención, y que definitivamente no estaban vivos. Y el epicentro de todo ese terror era Lyra. Yo estaba en la litera de arriba, helada de pánico, con los ojos apretados. Abajo, Lyra sollozaba incontrolablemente, un llanto sin control ni vergüenza. Ella no estaba asustada. Estaba sufriendo un dolor espiritual imposible de igualar. Murmuraba incesantemente, en un círculo vicioso de disculpas y súplicas. Lo siento, mis bebés, lo siento tanto. Mami está aquí. Mami está aquí. Déjenme descansar, por favor. No me han abandonado, ¿verdad? Yo no los abandoné. Ella los sentía. Ella los escuchaba. Sus hijos habían vuelto para reclamar esa promesa de mami que ella había roto. El tormento escaló hasta la noche que ella me confesó, entre sollozos y temblores incontrolables, que era el aniversario de la muerte de sus hijos. Esa noche, el olor a humo se volvió sofocante, tan denso que sentí que mis propios pulmones se cerraban y las risas eran más fuertes, más cercanas, vibrando en el metal de la litera. El pánico se convirtió en una necesidad mórbida de saber, de ver qué estaba ocurriendo abajo. En un acto de locura o valentía forzada, me atreví a abrir los ojos y mirar hacia abajo. La escalada visual fue lo último que vi claramente en esa celda. Vi dos pequeñas siluetas oscuras y borrosas, apenas formas de niños, justo junto al retrete de nuestra celda. No eran figuras luminosas, ni blancas. Eran sombras concentradas, hechas de humo solidificado, de ceniza y de resentimiento. Las figuras no se quedaron quietas. Comenzaron a acercarse lentamente a la litera inferior de Lyra. Mi sangre se convirtió en hielo cuando, junto a las risitas, escuché susurros infantiles. Voces de niños, claras y cargadas de recriminación y abandono, dirigidas directamente a Lyra, a centímetros de su rostro. No logré distinguir las palabras exactas al principio, solo el tono gélido, pero la intención era inconfundible. Luego, una voz pequeña y aguda, la de un niño de 5 años, resonó. «Mamá, ¿por qué está oscuro?» Y luego, la voz más dulce, la de un bebé, dijo una sola palabra. «Frío». Finalmente, escuché un susurro final. «Devastador. Tú corriste, cobarde». Era la venganza perfecta. La madre condenada a ser juzgada por las voces de los inocentes que traicionó, forzada a escuchar la acusación directa hasta que el dolor la rompiera por completo. Los espectros no se retiraron hasta que el primer rayo de luz pálida del amanecer se filtró por la minúscula ventana en lo alto. Solo entonces el olor a quemado se disipó y el llanto de Lyra se convirtió en un balbuceo exhausto, sin voz. Cuando finalmente me fui de la prisión, no sentí alivio por mi libertad. Sentí la certeza aterradora de que el alma de Lyra es atormentada incesantemente por los espíritus de sus hijos. Ellos no necesitan matarla. Su condena es mucho peor. La obligarán a sentir el dolor de su traición, a oler el humo de su cobardía, noche tras noche, hasta que no quede nada de ella más que ceniza. Su celda no es su prisión. Su propia culpa es el infierno, y sus pequeños huérfanos de la llama son sus carceleros eternos. Gracias, Sofía, por enviar tu historia. ¿Estás preparado para lo que sigue? Soy el comandante Rodrigo. En este negocio, la única moneda de cambio es el orden, la seguridad y el control absoluto. Llevo más de 20 años en prisiones de máxima seguridad y mi reputación se basa en que, bajo mi mando,
El caos es una anomalía, no la regla. En esta prisión federal en el norte, donde el viento silba a través del alambre de púas con un sonido que parece un lamento constante, mi autoridad se concentra en un solo lugar, el bloque de máximo aislamiento. Si la prisión es el infierno, y créanme, lo es, este bloque es el 9º círculo, y yo soy el portero. Nuestro orgullo, o quizás nuestra vergüenza por lo que somos capaces de hacer, es el pabellón 7. Este no es un pabellón normal, es una fortaleza diseñada no solo para castigar el cuerpo, sino para quebrar la mente. Es conocido por su silencio opresivo, un mutismo tan denso que te duele en los oídos, obligándote a escuchar los zumbidos internos de tu propio cuerpo. Aquí, solo albergamos a los reclusos más violentos, aquellos que deben permanecer incomunicados por largos periodos. Son un veneno que debe ser encapsulado. Las celdas son auténticas cámaras de tortura sónica. Tienen doble muro de hormigón reforzado, de un grosor criminal, y una capa interna de material diseñado para ser una cámara insonorizada. Si alguien grita dentro de una celda del pabellón 7, el sonido no viaja más de 2 pulgadas. El silencio, en mis manos, es una herramienta de control tan efectiva como cualquier rifle. Ese silencio fue lo que se rompió con Elías, un hombre cuyo caso se convirtió en una obsesión personal para mí. Elías era conocido en todo el sistema como el Mudo. Condenado por homicidios múltiples, era famoso porque no había pronunciado una sola palabra, ni un jadeo, desde el día de su arresto, hacía ya 15 años. Un mutismo absoluto, total, que me hacía preguntarme qué demonios guardaba en su interior. Lo enviamos al pabellón 7, porque, si bien era peligroso, su silencio le hacía un candidato perfecto para el aislamiento extremo. Si no habla, no puede incitar, no puede conspirar. Era un fantasma, en una celda insonorizada. Pero los fantasmas, lo aprendí a la fuerza, no siguen las reglas. El horror que no pude controlar se desató durante la noche del incidente. Eran las 3 de la mañana, la hora en que el control es más laxo, y los demonios salen a pasear durante la ronda de vigilancia. El guardia de turno, un veterano de 10 años llamado Ruiz, me llamó por la radio con la voz temblando. Le conozco. Si Ruiz tiembla, la cosa es grave. Me dijo que la celda de Elías aparecía vacía. Fui personalmente. La visión era absurda, una burla a la ingeniería de seguridad. No había signos de fuga, ni cortes en los barrotes, ni herramientas improvisadas, ni forzamiento de cerraduras. Los doble muros de hormigón estaban intactos. Simplemente desapareció. Se esfumó como si la celda, con todo y sus 2 toneladas de hormigón y metal, lo hubiera absorbido. Nunca encontramos una explicación lógica. Elías, el mudo, se había ido, dejando tras de sí solo un espacio vacío. La historia del pabellón 7 debió haber terminado con un caso de negligencia y una búsqueda exhaustiva. Pero fue entonces cuando comenzó el fenómeno del silencio roto. Después de la desaparición, todos los guardias de las rondas nocturnas, sin excepción, empezaron a reportar el mismo fenómeno auditivo en el pabellón 7, la fortaleza del silencio absoluto. Lo llamaban el eco inexplicable, y me describían un sonido que era a la vez presente e imposible. A pesar del aislamiento absoluto y el silencio total que se podía cortar con un cuchillo, se escuchaba una voz grave y clara. Lo que hacía aterrador era el contenido. Repetía un nombre de mujer,
una y otra vez. Sin ira, sin súplica, sin inflexión. Solo una repetición monocorde, como un disco rayado atascado en el dolor. Y lo peor, a un volumen bajo, apenas un susurro, pero perfectamente audible, como si estuviera hablando dentro de tu oído, o, peor, dentro de tu cabeza. Los guardias se volvían locos buscando la fuente, golpeando los muros, porque esa voz no podía existir allí. Organicé un equipo de ingenieros de sonido. Grabamos el pasillo durante una noche entera, convencido de que sería un fallo de resonancia. Lo que capturaron fue escalofriante. El sonido no provenía de ninguna celda en particular. Parecía emanar de los muros mismos, de la piedra que lo encerró. Era un eco etéreo y sin fuente que resonaba solo en el pasillo central, como si la voz estuviera encapsulada en el hormigón, buscando una salida que nunca llegaría. Fue mi obsesión. La lógica es mi escudo, y esto la perforaba. Pasé noches enteras en ese pasillo, sentado solo en una silla plegable, escuchando esa voz espectral susurrar. Lilian. Una y otra vez. Decidí ir a la raíz, a los archivos clasificados, buscando cualquier conexión que pudiera desmantelar esta locura. Y lo que encontré fue la revelación aterradora, que lo explicó todo, pero que también me hizo desear no haber abierto esa puerta. Descubrí que el nombre que se repetía en el pabellón del silencio era el de la última víctima conocida de Elías. Una mujer, una amante, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Elías había sido condenado sin que se hallara el cuerpo, sin darle un cierre. Y la voz que lo pronunciaba, después de analizar los archivos de voz de sus interrogatorios no verbales con una tecnología que jamás revelarían, era inconfundiblemente la del propio Elías, el mudo. La voz que el hombre se negó a usar en vida era ahora un fantasma sonoro. Mi hipótesis, la que nunca escribiré en un informe oficial por miedo a ser recluido yo mismo, es esta. Elías no escapó de la prisión, se disolvió en su propio silencio y culpa. Su castigo eterno es este. Él no podía hablar en vida, pero su alma, o lo que quedaba de ella, quedó atrapada en el hormigón reforzado, obligada a repetir el nombre de su víctima perdida para siempre. Se convirtió en su propia y definitiva prisión insonorizada. Elías, el mudo, ahora es la voz atrapada, condenado a decir, en un susurro perpetuo y claro, el nombre de la mujer que desapareció por su mano. Y yo, el comandante Rodrigo, estoy a cargo de un pabellón donde un asesino fantasma susurra sin parar, a un volumen bajo y audible, el nombre que nadie más conoce. Y cada noche, ese eco me dice que mi control sobre el pabellón 7 es una ilusión. Tras la historia de los ecos del aislamiento, la tensión se intensifica. Dejamos atrás las voces incorpóreas y nos adentramos en algo más tangible, el castigo físico y espectral. Ahora, la mirada la vamos a dirigir así a la doctora Isabel. Soy Isabel. Si alguien pregunta por mí, todos saben que soy la doctora del turno noche. Mi oficio es la medicina forense, lo que significa que mi trabajo consiste en encontrar la lógica en lo que queda, en descifrar la verdad inerte del cuerpo. Siempre he creído en la evidencia tangible, el pH, la temperatura corporal, las marcas microscópicas. Pero hay un lugar donde la lógica se rompe, donde la ciencia cede ante el tormento puro, y ese lugar es esta antigua prisión estatal. Cuando cubría el turno noche,
El trabajo se volvía un poco más sombrío, en especial por los altos índices de suicidios. Pero lo único que me aterraba realmente era el bloque D. El bloque D es una edificación de pesadilla, la parte más fría y olvidada del penal, ubicada donde no llega ni la luz del día ni el rumor de los vivos. Históricamente, fue la zona utilizada para las ejecuciones en épocas pasadas, la silla eléctrica, la horca. Podías oler el miedo y la traición incrustados en los muros de piedra, un tufo a óxido y desesperación. Se mantiene clausurada la mayor parte del tiempo precisamente por su reputación, pues hasta los guardias se niegan a hacer la ronda allí. Es un mausoleo de piedra, lleno de sombras densas que parecen moverse. Todo comenzó con el incidente de la autopsia, el que disolvió mi racionalidad. Un joven recluso, condenado por un crimen pasional particularmente brutal, la víctima, una mujer, se ahorcó en su celda del bloque D. Dejó una nota final, clavada a su camilla, escrita con una caligrafía temblorosa, casi infantil, que mi análisis juraría que no era la suya. Ella me hizo pagar. El caso era rutina, suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, en la mesa de la morgue fría, mientras realizaba la autopsia, encontré la anomalía en el cuerpo, justo en el pecho del recluso, sobre el músculo cardíaco. Descubrí una quemadura superficial de forma circular perfecta. No era una cicatriz vieja, sino una herida en un estado intermedio de curación. Era un círculo de unos 5 centímetros de diámetro, de un rojo intenso, casi púrpura, sin ampollas ni bordes irregulares. Una marca limpia. No tenía ninguna explicación lógica por el método de suicidio. La soga y el ahorcamiento no dejan ese tipo de marca. Tampoco era una herida defensiva ni autoinfligida con un objeto conocido. Era perfecta y estaba perfectamente alineada con el centro de su dolor y su traición. La archivé como marca desconocida preexistente, pero la sensación de que esa marca era la llave de su nota, el origen de su final, se quedó conmigo como un tumor. Días después, el bloque D me llamó. Eran las 2 de la mañana y me avisaron por una queja de guardias. Un frío extremo estaba afectando a los pocos reclusos asignados allí. Era una emergencia ambiental. Entré sola, con mi maletín. No llevaba ni 10 pasos cuando fui atacada por la reclama fría. Sentí un frío gélido y focalizado que no provenía del ambiente, sino que parecía emanar directamente de la celda del suicida, justo la que yo venía a inspeccionar. El frío me golpeó y me paralizó por completo. No pude mover las piernas. Mis pulmones se cerraron, rehusándose a tomar ese aire muerto. Me quedé parada en el umbral, con la linterna temblando, y todo el aire pareció evaporarse, dejando solo ese frío que dolía en el tuétano. Era la temperatura de la muerte congelada. Entonces vino la sensación táctil, lo que me convenció de que no era aire ni fantasmas, sino algo con una intención macabra. Sentí una presión ardiente en mi propio pecho, un dolor quemante, justo en el mismo lugar exacto donde había visto la marca en el cuerpo del recluso. Era un calor intenso, doloroso, como si alguien estuviera presionando un hierro candente. Intenté gritar, intenté huir, pero entonces una mano invisible con una fuerza sobrenatural empujó mi cabeza con violencia hacia la pared de la celda, inmovilizándome. No me golpeó, sino que me mantuvo pegada, indefensa, forzándome a mirar la mancha oscura de la soga que aún quedaba en la barra superior. Y sentí el susurro. Una voz femenina y rota, seca como la ceniza, me rozó el oído.
No dijo palabras inteligibles, solo un ruido gutural de una furia silenciosa y dolida que me atravesó hasta el alma, reclamando. El terror terminó tan rápido como empezó. La presión en mi pecho y en mi cabeza desapareció. Pude respirar de nuevo y huí de ese bloque sin mirar atrás, tropezando en la penumbra hasta llegar a la enfermería. Me encerré en el baño con el pulso a 200. El espejo me devolvió la imagen de una mujer al borde del colapso. Pero lo peor estaba en mi pecho. Al abrir mi uniforme, vi que en mi piel, tenía una mancha circular, roja y ardiente, en el mismo lugar exacto donde había estado la quemadura del recluso, justo sobre mi propio corazón. Era la marca final, la evidencia que no necesitaba microscopio ni reactivos. Una marca de la culpa que me había sido transferida por haber mirado demasiado de cerca, por haber tocado el destino de un asesino. La piel me ardía con una culpa ajena, una punzada insoportable que no tenía nada que ver con mi propia conciencia, sino con la de su víctima. La marca desapareció a las pocas horas, volviéndose primero púrpura y luego desvaneciéndose en la piel. Pero el trauma persiste como una quemadura de tercer grado en mi memoria. El evento reescribió mi entendimiento de la patología forense. Me hizo darme cuenta de que el Bloc D alberga algo mucho más antiguo y terrible que la pena capital. No solo atormenta a los reclusos que esperan su castigo, transfiere o marca físicamente la culpa en aquellos que se acercan demasiado a los responsables, a los que juzgan los crímenes pasionales. El joven de la soga no se ahorcó por arrepentimiento, se suicidó para escapar del tormento físico y ardiente de una entidad que no descansa hasta que la culpa, marcada con fuego, es pagada y, si es posible, compartida. Y yo, doctora Isabel, ahora sé que mi propio pecho llevó una parte de esa condena por unas horas, y sé que si el bloque D vuelve a llamarme, la marca podría ser permanente. Hemos llegado al final de esta exploración. Déjanos tu reflexión más oscura en los comentarios. Queremos leer tu análisis de estos horrores y saber qué te mantiene despierto en las noches. Mientras lo haces, el terror no espera. Ingresa ahora mismo en el próximo video del canal que explora una verdad igualmente incómoda. Dale un vistazo. Y si tu obsesión es el viaje a través de lo desconocido y lo prohibido, asegúrate de que estás suscrito a la Cara del Terror para que no te pierdas el próximo descenso a la locura. Gracias por unirte a esta inmersión en las sombras. Nos vemos en la próxima y como siempre decimos, que la noche te sea leve.